Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos la técnica de tubos en planchas de plata. Para esto necesitamos una plancha de 0.30. Rayaremos un lado de esta plancha. De esta forma y lo cortaremos con una tijera a lo largo. Siempre teniendo cuidado de no cortarnos los dedos. Lo siguiente que haremos será medir a 17 milímetros con este calibrador para rayarlo de esta forma. Y cortaremos toda esta línea. Lo mismo haremos con esta pequeña plancha y lo cortaremos a 7 milímetros. Pues también haremos un tubo más delgado. Una vez cortado nuestras planchas, utilizaremos nuestro dado acanalado. Y lo que tenemos que hacer es golpearlo de esta forma. Esto más que todo en la plancha de 17 milímetros, pues es un tubo más ancho. Utilizaremos este dado acanalado, pues es muy necesario hacerlo de esta forma para que así sea más fácil de doblar nuestro tubo ancho. Esta es la forma que tiene que quedarnos. Ahora con la plancha pequeña, pues no es necesario hacer esto. Lo siguiente será cortarlo en esta forma de punta. Esto para que entre a la hilera al momento de jalar. Y lo mismo haremos también con la plancha de 7 milímetros. Y lo más importante es doblar la punta de esta forma, para así al momento de utilizar nuestras hileras entre más fácilmente. Ahora utilizaremos nuestras hileras, y esta es una hilera de yeso que compré especialmente para hacer tubos anchos. Y aquí está nuestra hilera de carburo de tungsteno que generalmente utilizamos para jalar alambre. Como observan, la hilera de yeso, los orificios son más anchos a comparación de la hilera de carburo de tungsteno. Pues esta hilera de yeso generalmente lo utilizo para crear tubos anchos. Pues lo primero que haremos será colocarlo en el orificio más ancho de esta hilera y lo jalaremos con un alicate. Al principio será un poco duro. Si notan que está duro, pueden colocar una gota de aceite para máquinas, esto para que resbale más rápido. Y haremos este procedimiento por lo menos que pase unos 5 orificios de la hilera. Y a medida que vayan pasando los orificios, será más fácil de jalarlo. Y así nuestra plancha se volverá en un tubo. Esta es la plancha de 7 milímetros de ancho. Pues en esta ocasión utilizaremos nuestra hilera de carburo de tungsteno. Empezaremos por el orificio de 2.8 y lo jalaremos de igual forma. Como observan, se está volviendo en un tubo. Pues esta es la forma correcta de crear tubos en planchas. Pues al ser un tubo más angosto y más pequeño,
es más fácil de jalarlo. Pero si notan que se vuelve duro, pueden colocar una gota de aceite para máquinas. Esto para que resbale más rápido y no se atore al momento de jalarlo de esta forma. Así, amigos, es como queda. Una vez que se hayan cerrado los costados de nuestro tubo, lo que tenemos que hacer es soldarlo. Pues como observan, se han cerrado de esta forma. Lo que haremos será sujetar un lado de nuestro tubo con esta pequeña tenaza. Esto para que no se mueva al momento de soldar. También utilizaremos líquido para soldar. Si quieren ver cómo se hace este líquido para soldar joyas, el enlace se las dejaré en la parte de arriba. Nos colocaremos los lentes de protección y utilizaremos un soplete de la marca Orca, que es muy bueno para soldar joyas. Lo que tenemos que hacer es calentar nuestro tubo. Y si notan que sigue habiendo aberturas en nuestro tubo, les aconsejo utilizar una pinza y cerrarlo de esta forma. Pues antes de soldarlo, tenemos que constatar que este tubo o la abertura que tiene este tubo esté muy bien cerrada, así para que la soldadura de plata fluya mucho mejor. Luego utilizaremos soldadura tipo medio. Si quieren ver cómo se hace la soldadura tipo medio y otros tipos de soldadura, el enlace se las dejaré en la parte de arriba. Y como ustedes lo observan, esta soldadura tipo medio fluye muy bien. De igual forma haremos lo mismo en el tubo pequeño. Colocaremos nuestro líquido para soldar joyas justo en el área que está abierta en la abertura. También utilizaremos soldadura tipo medio, pues al ser un tubo más pequeño es más fácil de soldarlo a diferencia del tubo grande. Cuando ya esté soldado por completo nuestro tubo, lo siguiente será quitar el exceso de soldadura de nuestro tubo, y para esto utilizaremos una lima áspera y lo limaremos de esta forma, siempre teniendo cuidado de no excedernos al momento de quitar el exceso de soldadura de plata. Y así, amigos, es como tiene que quedar esto. Lo mismo haremos con el tubo pequeño. Quitaremos el exceso de soldadura con una lima más pequeña. Una vez ya hayamos quitado el exceso de soldadura, seguiremos utilizando nuestra hilera para sacar tubos. Pues yo quiero que mi tubo mida unos 4.5 milímetros de ancho. Pues por ahora mi tubo mide 6 milímetros. Pero eso ya depende de ustedes. Pues ya es cuestión de cómo quieran que sea su brazalete o la joya que estén haciendo. Pues si quieren que sea más angosto, irán jalando hasta llegar al grosor que ustedes deseen. De igual forma haremos lo mismo con el tubo pequeño. Lo colocaremos en el orificio que le corresponde y lo jalaremos de esta forma. Pues al momento de jalar, este tubo se irá volviendo más angosto y más largo. Pues lo jalarán hasta llegar hasta el grosor que ustedes deseen para crear sus joyas. Y como ven aquí, mis amigos, así es como se hace un tubo.
Para darle forma utilizaré la base de mi herramienta de tercer mano. Y lo doblaré con los dedos, pues al ser un tubo más pequeño y angosto es fácil doblarlo con los dedos. El tubo ancho también lo doblaré con la base de la tercera mano. Pero también cabe mencionarles que hay herramientas para doblar, como se ve en el lado derecho. Con esta herramienta pueden doblarlo con mucha más facilidad. Y se preguntarán dónde podemos conseguir esta herramienta. Pues la pueden conseguir en cualquier tienda donde vendan herramientas de joyería. Pues esta herramienta está hecha especialmente para hacer lo que son brazaletes de joyería. Lo siguiente será soldar nuestras esferas a los tubos. Y para esto utilizaremos soldadura tipo medio. Colocaremos la esfera sobre el tubo de esta forma. Y sujetaremos la soldadura con la pinza de presión. Calentaremos la parte de abajo y empezaremos a soldarlo con la soldadura tipo medio. Siempre tengan mucho cuidado al momento de soldar, pues si creen que se les va a fundir alguna parte de esta joya, les sugiero utilizar revestimiento para cubrir el área que ustedes creen que se va a fundir. Y como observaron, soldó rápidamente. Lo mismo haremos con otra esfera. Lo sumergiremos en el líquido para soldar y lo colocaremos sobre este tubo. Lo siguiente será colocarlo en una buena posición para así soldarlo. Pues si no están seguros que esté muy bien puesto, lo pueden arreglar antes de soldar. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Pues esta es la forma más rápida y más segura de soldar estas pequeñas esferas. Pues generalmente esta técnica de hacer tubos se realiza en joyas de oro, pues al ser joyas de oro pesan mucho menos y es más fácil. Pues imaginan, si esto sería de oro y sería sólido, pesaría mucho, pero al ser una joya que tiene la parte interna hueca, pesa casi la tercera parte que pesaría si todo esto fuera sólido. Es por eso que hacemos esto de los tubos, para quitarle el exceso de peso y sea mucho más barato. Generalmente he utilizado esta técnica en joyas de oro, pero obviamente también la pueden aplicar en joyas de plata. Pues lo último será lijar todo el excedente o abolladuras que haya en este pequeño brazalete y también en los aretes. Así, y al momento de pulirlo, les quede mucho mejor y más brilloso. Así, mis amigos, no olviden en suscribirse y darle un like. Y sobre todo, cuídense, que conmigo y como siempre, será a la próxima.